Dios, tu nombre exaltaré, te ofrezco himnos de alabanza. A tu lado. Hola, que Dios te bendiga. Hoy en Exponemos, no imponemos, las lenguas y la iglesia de Corinto. En el capítulo 14 de Primera a los Corintios, tenemos una enseñanza bastante clara y extensa que el apóstol Pablo da a la iglesia de Corinto. ¿Has oído en tu iglesia o en alguna iglesia a alguien que habla en lenguas, pero nadie le entiende lo que habla? Es muy común que incluso predicadores al momento de estar hablando, hablan en lenguas y continúan su mensaje como si nada. Bueno, miremos lo que Pablo le enseña a la iglesia de Corinto. Lo primero que tenemos que entender es que la carta a los hermanos de Corinto, primera a los Corintios, segunda a los Corintios, son realmente cartas correctivas que el apóstol Pablo escribió a los hermanos de Corinto por los problemas que se suscitaban en su iglesia. Y si Pablo incluyó el hablar en lenguas, incluyó enseñar sobre las lenguas, quiere decir que en la iglesia de los Corintios tenían confusión y problemas con el uso de este don en el primer siglo. Es lo primero que hay que entender, que el escrito de Pablo es un escrito correctivo. Está tratando de corregir lo que ellos estaban haciendo mal, en este caso con el don de lenguas. Primer punto, según Primera a los Corintios, capítulo 14, Pablo les enseña a los corintios que las lenguas se deben entender, que las lenguas son idiomas que las personas tienen que comprender lo que los que hablan en lenguas están diciendo. En 1 Corintios 14:10 dice así: tantas clases de idiomas hay. Recuerda que Pablo está hablando de las lenguas y ahora él habla y usa un sinónimo que para él es sencillo, y él usa la palabra idiomas, porque la palabra griega que se traduce para lenguas literalmente significa idiomas. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado, dándoles a entender Pablo que en la iglesia de Corinto las lenguas se tenían que entender. El versículo 18 refuerza la idea de Pablo y él les dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Parece ser que el apóstol Pablo era un gran políglota, es decir, una persona que habla muchos idiomas. Y claro, simplemente podemos afirmar que Pablo hablaba hebreo, que Pablo hablaba arameo, que Pablo hablaba latín, que Pablo probablemente hablaba español o castellano, puesto que sabemos que fue a predicar a España. Y Pablo aquí está diciendo que él habla muchos idiomas. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y mira lo que dice, para afirmar el primer punto, que las lenguas se deben entender. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo está diciendo que si él va a hablar en algo que nadie entiende, prefiere hablar mejor solo 5 palabras que la iglesia entienda. Así que primer punto correctivo para la iglesia de Corinto: hermanos de Corinto, si ustedes están hablando en lenguas, estas se deben entender. Segundo punto correctivo, cuando Pablo le habla a los corintios de las lenguas, cuando se hablan lenguas en la iglesia de Corinto, siempre debe haber un intérprete, puesto que las lenguas se deben entender. En capítulo 12, versículo 30, 2 capítulos atrás del 14, ya Pablo hace alguna alusión a la interpretación, cuando él hace las preguntas: ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? Y añade: ¿interpretan todos? Vamos a ver que una de las reglas de las lenguas en la iglesia de Corinto era, a la par de lenguas, interpretación. Mira lo que dice 12:30: hablan todos lenguas, y a la par de lenguas,
¿interpretan todos? Pablo está corrigiendo a los corintios y diciéndoles, cuando hablen en lenguas en la iglesia, tiene que haber alguien que explique lo que el que habla en lenguas está diciendo. Este mismo énfasis y esta misma corrección se mira ahora en 14:5, por ejemplo. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. El que habla en lenguas, a no ser que las interprete. Otra vez, a la par de las lenguas, que hablen lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Pida en oración poder interpretarla. Y finalmente, en el versículo 27, mira cómo corrige Pablo a los hermanos de Corinto. Les dice en el versículo 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Es una regla que al hablar en lenguas debe estar la lengua y la interpretación. La lengua y la interpretación. Y tercera corrección que miramos a la iglesia de Corinto. Si no hay intérprete, hermanos de Corinto, como se mira actualmente en muchas iglesias, que no hay intérprete, ¿verdad? ¿Qué deben hacer? Versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, porque nadie está interpretando, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Cuando una persona empieza a hablar lenguas que nadie entiende, está hablando al aire. Lo dice el apóstol Pablo, no nosotros. Versículo 17. ¿Qué sucede cuando no hay intérprete? Dice el apóstol Pablo, porque tú a la verdad das gracias, pero el otro no es edificado. Cuando alguien habla palabras que nadie entiende, no hay edificación. Entonces Pablo tácitamente dice lo que debe hacer la iglesia si no hay intérprete. Versículo 28, y es la conclusión de esta enseñanza. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Pablo está enseñando que si alguien se levanta a hablar en lenguas y nadie le interpreta, está cometiendo un gran error. Porque Pablo dice, si tú sabes que no hay intérprete para tus lenguas, cállate en la iglesia. Estas son las correcciones que Pablo hizo a los corintios sobre el hablar en lenguas o en otros idiomas. Que Dios nos ayude a respetar la palabra de Dios y a poder ceñirnos a lo que la palabra de Dios enseña, en este caso sobre las lenguas. Dios bendiga tu vida y la de tu familia. Nos vemos en otro programa de Exponemos, no imponemos. Dios, tu nombre exaltaré. Te ofrezco